Hola mi gente, hoy vamos a hacer una hamburguesa y para la hamburguesa vamos a utilizar arcilla polimérica de color naranja, un poquito aclarada con blanco claro, como ven acá, y vamos a hacer la parte de arriba de la hamburguesa. Vamos a hacer una bolita y la separé en dos, y la parte de arriba es bien fácil de hacer, solamente se hace una bolita y se achata en la mesa de esta manera. Y le estamos dando la forma circular con los dedos, como ven acá. Parece la parte de arriba del pan de hamburguesa. Para la parte de abajo tomamos un cuarto de la bolita que hicimos originalmente y la achatamos de forma plana. Como verán acá, es bien plana la parte de abajo del pan. Ahora que ya tenemos la parte de arriba y la parte de abajo del pan, vamos a hacer la carne que va en el medio del pan. Y para la carne vamos a hacer una bolita casi del mismo tamaño de la bolita que utilizamos para hacer la parte de abajo del pan. Achatamos un poco, como ven acá, y nos queda un pedazo de carne que podemos poner encima de la parte de abajo para formar los niveles de nuestra hamburguesa. Ya que tenemos la parte de abajo del pan y la carne, ahora vamos a poner un poquito de lechuga. Y para poner la lechuga vamos a utilizar una bolita casi del mismo tamaño que utilizamos anteriormente, bien fina, y vamos a ponerla encima del pan. Ahora si quieren le pueden dar un poco de textura a la lechuga utilizando un palillo o utilizando una de las herramientas de arcilla polimérica. Ya que tenemos la lechuga en sitio, entonces ahora vamos a hacer los tomates. Y para hacer los tomates de nuestra hamburguesa, ahora estamos dándole la forma achatada a las bolitas que hicimos y la vamos a poner encima de la hamburguesa de esta manera. Tomamos un poquito de amarillo y el amarillo va a formar el queso. Y lo ponemos aquí, no hay que formar una bolita ni nada de eso. Vamos a tomar un poquito de morado y el morado va a hacer lo que sería la cebolla y lo vamos a poner en el otro lado de nuestra hamburguesa de esta manera. Ahora ponemos la tapita de la hamburguesa encima o la parte de arriba del pan, le damos la forma y ya aquí tenemos nuestra hamburguesa. Si queremos aquí podemos terminar el proyecto, pero para hacer la hamburguesa más realística o realista, no sé cómo se diría, entonces vamos a tomar un poquito de arcilla polimérica blanca y vamos a hacer las semillitas de sésame que van encima de la hamburguesa. Tomando mi pedazo de arcilla polimérica blanca, ahora achato mi pedacito de arcilla polimérica blanca y empiezo a cortar pedacitos de arcilla polimérica blanca y a ponerlos encima de mi hamburguesa. Al principio, cuando yo vi este proyecto, que es un proyecto bien clásico, me dije a mí misma, wow, eso debe de ser bien difícil de hacer. Pero una vez empecé a hacer hamburguesas y hacer hamburguesas con queso o solamente con carne, se me hizo mucho más fácil hacer el proyecto, y a la mayoría de las personas que compran las cositas que yo hago con arcilla polimérica le encantan las hamburguesas y le encantan para aretes o para pendientes, para anillos y todo eso. Bueno, este es el proyecto ya terminado y espero que le haya gustado, y aquí adjunto le voy a poner un poco más de fotos para que puedan ver el proyecto. Nos vemos en el próximo video. Adiós.